Querido químico farmacéutico Adonis Bello, nosotros somos el subgrupo A con el tema criterios de la clasificación de la investigación según los paradigmas de la investigación cualitativa. Pues los integrantes somos Aguilar Díaz Marcelo, Benítez Molina Iván, Cajape Gregory, León Bazán, Rosa, Mon Moncayo Paul, Novoa Cecilia y mi persona Álvarez Denise. Tenemos como introducción que la investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer el contacto con la realidad a fin que lo conozcamos mejor. Pues esto nos constituye a un estímulo para la actividad intelectual creadora, pues que esta nos va a ayudar a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además que nos contribuye al proceso de la lectura. Pues los paradigmas de la investigación, pues estos se definen para los investigadores que están dentro o fuera del límite de la investigación legítima, pues base a las creencias básicas que se definen como paradigmas de la investigación, que pueden resumirse como nos proporcionan respuestas de proponentes de las tres preguntas, que son muy fundamentales y que no es necesario que lleven el mismo orden, simplemente que lleven el orden de la misma pregunta para que sean respondidas las dos que quedan, ¿no? Como estábamos hablando, la investigación cualitativa, pues esta es una investigación desde adentro, que se supone que una preponderancia de lo individual y subjetivo, su conceptualización a la realidad que entra a la perspectiva humanística. Pues, ¿qué nos quiere decir la investigación cualitativa? Que debe ser considerada y aplicada como parte integral de los proyectos de intervención, que participan los sociólogos, los astrólogos, siempre y cuando que tienen que llevar su orden de las técnicas y los métodos que son empleados en los campos de trabajo de análisis profesional. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular. Generan diversos tipos de ideas y suposiciones que pueden ayudar a entender cómo es percibido un problema por la población. Tiene como objetivo ayudar a definir o identificar opciones relacionadas con ese problema. Algunas de las características de la investigación cualitativa tiene como objetivo describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y sus grupos desde la perspectiva del investigador. La investigación de tipo cualitativo se basa en una estrategia de investigación flexible e interactiva. Es un método de investigación más descriptivo que se centra en las interpretaciones, las experiencias y sus significados. Los datos derivados de este tipo de investigación no son estadísticamente mensurables, deben ser interpretados subjetivamente. Este tipo de investigación utiliza métodos como la observación, las entrevistas y las discusiones en focus groups o una ethics community. Buenas tardes, profesor. Yo voy a hablar sobre los rasgos de la investigación cualitativa. De acuerdo con Taylor de Botkan, los rasgos de la investigación cualitativa son que es inductiva y reflexiva. Quiere decir que la metodología que se va a emplear en la investigación tiene que ser más enfocada al descubrimiento y al hallazgo de datos, en lugar de comprobar y verificar esos datos con datos obtenidos previamente de la literatura o de investigaciones referentes. También que es holística. Con holística quiere decir que los elementos que se están estudiando en la investigación cualitativa tienen que observarse como un todo, tienen la visión que se tiene sobre esos elementos es integral. ¿Cuáles son esos elementos? El fenómeno, hecho o suceso que se está estudiando, el entorno o el contexto en el que ha sucedido, y también son los informantes o las personas que observaron ese fenómeno. También que es interactiva y reflexiva. Interactiva porque tiene que interactuar con los informantes, y reflexiva porque el investigador tiene que ser consciente
del efecto que está teniendo sobre los informantes. Naturalista porque considera a los fenómenos y a los informantes en su entorno, en su estado natural, de la manera en la que ocurrió, sin que el investigador haya provocado o haya hecho que el suceso transcurra de una manera. No hay intervenciones. Esto ocurre en su estado natural. El aspecto subjetivo de la investigación cualitativa yace en que el investigador tiene que sacar sus propias conclusiones a partir de su interpretación de la información que le ha sido dada por los informantes. Y los informantes, a su vez, tienen que, interpretan, realizan conjeturas o cuestiones sobre los fenómenos que ellos han observado, pero sigue siendo subjetivo. La parte objetiva tiene que ver con que el informante no puede permitir que sus pensamientos, que sus ideologías, que sus creencias decidan o formen parte de sus interpretaciones. El investigador lo único que puede hacer es interpretar, pero no puede dejar que sus creencias, percepciones meramente personales formen parte de la conclusión, de los resultados. Es abierta porque toma cualquier observación, cualquier interpretación, sin importar si esa interpretación vaya en contra de lo que se ha ido estudiando hasta el momento. Es humanista porque busca profundizar en la naturaleza del individuo, del informante, en su cultura. Quiere conocer su contexto, quiere conocer sus percepciones, sus ideas, sus creencias. Y también es rigurosa porque, si bien la investigación cualitativa no es muy flexible cuando se trata de seguir un proceso de investigación establecido, sí que el investigador tiene la responsabilidad de anotar y describir con lujo de detalle los datos que se han obtenido. Gracias. Tenemos las técnicas de investigación cualitativa. Entre estas están las entrevistas en grupo, que también pueden ser individuales, pero al ser grupales, tenemos varios propósitos que pueden ser muy diversos. Las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Podemos contar con una guía de preguntas abiertas o no, o también podemos aplicar una serie de preguntas que se basan en lo que dice el sujeto entrevistado. Los métodos de observación cualitativa. Esto de tratarse de cualidades más bien físicas del sujeto y copiar la mayor información de su comportamiento, que no debe ser verbal. La investigación etnográfica, pues aquí recolectamos información a través de elaboración de informes que den veracidad a la observación de fenómenos dados dentro de una comunidad. El análisis de redes sociales, pues el objetivo de esta técnica es comprender a una comunidad mediante el mapeo de las relaciones que los conectan, como son las redes sociales. La ventaja de una investigación cualitativa. Pues como un punto tenemos que no requiere de un plan de diseño estricto. Esto hace al investigador que su estudio lo lleve de una manera más natural. Los investigadores tienen datos más detallados. Con esto se centra en el contexto y significado social y en cómo afecta a los individuos, lo cual es particularmente beneficioso para las ciencias sociales. La libertad de expresión. Con esto, el encuestado obtenemos una respuesta mucho más auténtica del encuestado, pues no se siente presionado por un grupo de personas y su respuesta. Esto es muy útil para temas que son muy delicados o para personas que quieran mantener su anonimato. Sí, el investigador gestiona cuándo puede intervenir los encuestados. Él tiene una serie de elementos como pueden ser fotos, videos o audios que presentará al encuestado para poder empezar a dar su respuesta. Otro punto es que podemos obtener la respuesta o punto de vista de una persona que esté ubicada en cualquier punto geográfico. Esto aplicando la técnica de análisis de redes sociales, podemos recopilar la información
y la respuesta de una persona que esté en cualquier parte del mundo, pues no requiere que el entrevistado acuda a nosotros o nosotros ir hacia él. Esto nos lleva al otro punto, que es mucho más barato, por así decirlo, porque se reduce el costo de enviar y aplicar un estudio cualitativo. Pues basta con una simple entrevista online para poder obtener respuesta. Y además que esas respuestas se recopilan mucho más rápido, al igual que el procesamiento de datos. Diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa tenemos que la recolección de información no puede ser cuantificable. Esto hace que las respuestas dadas por los entrevistados sea influenciada por opiniones o emociones. Este es de tipo explorativa, busca explicar las causas del por qué ocurre un fenómeno. Y las respuestas de estas preguntas son de un público que tiene la libertad de responder a su manera. Y por último, se recolecta información donde se puedan obtener datos claves. En la investigación cuantitativa, estos son procesos estadísticos, lo cual lo permite llegar a una conclusión a través de una recolección de datos que así son cuantificables. Al ser sistemática, deben enfocarse en crear preguntas que son específicas. Y con respecto a la recolección de información, aquí sí es un poco más limitada, lo cual ellos deben de centrarse en producir datos que son datos estadísticos que sirvan para la toma de decisiones. Ejemplo número 1. Selección del tema. Adicción a las redes sociales en estudiantes de un colegio nacional Huancavelica. Planteamiento del problema. El desarrollo permanente de las nuevas tecnologías de comunicación, información y globalización han generado el origen de la nueva era digital, permitiendo la interacción social que sea más fácil e interconectada entre las diferentes culturas del mundo, asimismo permitiendo conocer los eventos que ocurren a nivel mundial. El medio a través del cual los jóvenes y adolescentes ingresan a las redes sociales con más prevalencia es el teléfono móvil. El número de líneas suscritas a nivel mundial se ha incrementado desde el 2011 de 5.9 millones a 7.700 millones de suscripciones a teléfonos móviles en el 2017. Significa que hay más teléfonos móviles que habitantes, según la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, OTI 2017. En otro panorama, en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística Informática, INEI 2018, en base a las encuestas Nacional de Hogares, ENAHO, en el 90.9% de los hogares al menos un miembro cuenta con un teléfono móvil. El uso de las redes sociales está modificando el comportamiento de los jóvenes y adolescentes, alterando la forma de socialización. De igual manera, se está disminuyendo la interacción entre los padres e hijos en lo que se refiere al entorno familiar. También se ha encontrado que el uso desmedido de las redes sociales está asociado con el abandono escolar, insomnio, depresión, disminución de las horas de sueño y bajo rendimiento académico, entre otras. La pregunta de investigación sería, considerando la problemática señalada, se plantea conocer cómo se expresa la adicción de las redes sociales en los estudiantes de un colegio nacional de Huancavelica. Pues el objetivo general tenemos analizar la adicción a las redes sociales en los estudiantes de un colegio nacional de Huancavelica para reconocer las consecuencias que originan las mismas. Objetivo específico, conocer las características del uso de las redes sociales en estudiantes de un colegio nacional de Huancavelica, averiguar la obsesión por las redes sociales en estudiantes del Colegio Nacional de Huancavelica y detallar la falta de control personal en el uso de las redes sociales en estudiantes del Colegio de Huancavelica. La hipótesis, el estudio concluye que a mayor adicción a las redes sociales se demuestra un nivel bajo de las habilidades sociales en los adolescentes. La metodología del estudio cualitativo va a ser un estudio cualitativo. El espacio va a ser el Colegio Nacional de Huancavelica. La población va a ser los estudiantes, hombres y mujeres de 12 a 17 años. Y el tiempo va a ser desde febrero hasta mayo de 2018. Como marco teórico tenemos el enfoque metodológico, que la presente investigación se va a realizar desde el enfoque cualitativo, debido a que busca conocer la naturaleza profunda del objeto de estudio. Además, el diseño de la investigación es fenomenológica, puesto a que permitió entender la problemática focalizándose desde las experiencias individuales de los participantes. Su objetivo principal que es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas referente a un fenómeno. Y las técnicas de recolección de datos, tenemos las entrevistas semiestructuradas que nos permiten tener flexibilidad y orden a las preguntas,
y la profundización de los temas. Estos nos ayudan para que los adolescentes se sientan cómodos con la entrevista y a partir de sus respuestas puedan surgir nuevas preguntas que sean importantes para nuestra investigación, sin olvidar que se debe seguir y mantener siempre el objetivo de nuestra investigación, que en este caso es la postura que tienen nuestros estudiantes respecto a la adicción de las redes sociales en el ámbito académico y cómo manejan estas dos cosas al mismo tiempo. La técnica de análisis de información cualitativa, el análisis de texto libre a través de los códigos de ética. Como primer paso, obtuvimos la información del registro sistemático de las entrevistas semiestructuradas. Luego capturamos la información a través de registros electrónicos de la grabación de audio, para así proseguir a transcribirla en el computador y finalmente ordenar la información de las 12 entrevistas realizadas a los estudiantes de 12 a 17 años, y después de realizar los pasos anteriores procedemos a codificar información categorizándola en los siguientes códigos, que es el numérico, sustantivo, nominal y los memos o notas. Finalmente integramos toda esta información de las 3 categorías que obtuvimos y luego de haber realizado todo este proceso de análisis. El análisis, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los estudiantes de 12 a 17 años de edad del Colegio Nacional de Huancavelica, se analizó lo siguiente: la obsesión por las redes sociales, la cual está vinculada a la modificación en el estado de ánimo, síntomas de abstinencia, ansiedad y desinterés por la vida social referente a la interacción familiar. En cuanto al control personal, esta se encuentra asociada con la responsabilidad en el ámbito académico, en lo que se refiere al descuido de las actividades extraescolares, y en el ámbito familiar, el deterioro de la relación e interacción con los miembros de la familia. Y por último, el uso excesivo de las redes sociales genera dependencia en los estudiantes, caracterizado por la necesidad de ingresar a estos medios, además que se muestra la presencia de la pérdida de noción de tiempo asociada a la falta de control en el tiempo que se destina para su uso. Las conclusiones: de acuerdo con la investigación realizada sobre la adicción de las redes sociales de estudiantes del Colegio Huancavelica, se concluye que la adicción a las redes sociales se encuentra asociada con la facilidad de la comunicación o obtención de información de manera simultánea, además de la distracción. El estilo de navegación que se encontró en los estudiantes de ese estilo pasivo, ellos utilizan las redes sociales como netos espectadores sin realizar comentarios limitados a ver publicaciones de otras personas. En las redes sociales son percibidas como medios virtuales de información que permiten la comunicación e información espontánea. También se considera como el uso inadecuado de los medios que genera la adicción y te aleja de la familia. Gracias. Como segundo ejemplo tenemos la selección del tema, consumo de alcohol en universitarios, planteamiento del problema. El consumo de alcohol es un problema en exceso que afecta a la sociedad, especialmente a los jóvenes universitarios, puesto que su entorno social los hace más vulnerables frente a esta situación. Esta problemática da como resultado consecuencias negativas, evidencias en diferentes áreas y aspectos de su vida. Uno de los aspectos en donde más se encuentra consecuencias es el académico, en donde los jóvenes desempeñan un rol de estudiantes, el cual es afectado ya que ellos descuidan esta área por consumir alcohol. Otro aspecto que se ve afectado es el área de la salud, que sufre de un deterioro y problemas que se pueden convertir en enfermedades o deficiencias. Como pregunta de investigación tenemos: ¿cómo afectará el consumo de alcohol el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán durante el primer semestre del 2014? Como objetivo general tenemos analizar cómo afecta el consumo de alcohol el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán durante el primer semestre del año 2014. Como objetivo específico tenemos indicar qué procesos cognitivos se ven deteriorados si los estudiantes consumen alcohol, establecer las conductas que se evidencian en los estudiantes que consumen alcohol, indagar qué factores inciden en los estudiantes al elegir entre consumir alcohol o asistir a clases. Como hipótesis tenemos: a mayor consumo de alcohol en los estudiantes universitarios de la Universidad Manuela Beltrán, menor será el desempeño y el rendimiento académico durante el primer semestre. Como metodología tenemos que el estudio es cualitativo, el espacio de la Universidad Manuela Beltrán
la población, estudiantes del primer semestre, uno de la carrera de Derecho y otro de Enfermería. Tiempo desde febrero hasta mayo del 2014. Como marco teórico tenemos enfoque metodológico. La fenomenología, nuestra investigación, está centrada en la relación de los hechos que son experimentados por los estudiantes del primer semestre de la Universidad Manuela Beltrán, como la manera como ellos asumen su realidad y son consistentes en las consecuencias que les pueden traer el consumo de alcohol en horarios académicos. A partir de esto lograremos entender cuál es la postura de cada uno de ellos frente al consumo de alcohol, el sentido y significado que le dan a cada una de las experiencias vividas con relación a este consumo y el rendimiento académico. Como técnica de recolección de datos tenemos la entrevista semiestructurada. Nos permite tener flexibilidad en el orden y en la forma de las preguntas y en la profundización de los temas. Esto nos ayuda para que los adolescentes se sientan cómodos con la entrevista y a partir de sus respuestas puedan surgir otras preguntas que sean importantes para nuestra investigación, sin olvidar que se debe seguir y mantener siempre el objetivo de nuestra investigación, que en este caso es la postura que tienen los estudiantes con respecto al consumo de alcohol y el ámbito académico y cómo manejan las dos cosas al mismo tiempo. Como técnica de análisis de información cualitativa tenemos el análisis de texto libre a través de códigos. Como primer paso, obtuvimos la información del registro sistemático de la entrevista semiestructurada. Luego capturamos la información a través del registro electrónico de la grabación de un audio, para así proseguir a transcribirla en un computador y finalmente ordenar la información de las dos entrevistas realizadas a los estudiantes de enfermería y derecho. Después de realizar los pasos anteriores, procedimos a codificar la información, categorizándola en los siguientes códigos: numérico, sustantivo, nominal y los memos o notas. Finalmente, integramos la información de las tres categorías que obtuvimos, luego de haber realizado todo el proceso de análisis. Como análisis tenemos, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los dos estudiantes del primer semestre de la Universidad Manuela Beltrán, se analizó lo siguiente. Primero, que el consumo de alcohol está fuertemente relacionado con el rendimiento académico, ya que dicha sustancia tiene repercusiones en diferentes áreas de la vida de cada estudiante universitario. Esta afecta específicamente el funcionamiento del sistema nervioso central, deteriorando los procesos cognitivos que son indispensables para la efectividad académica. Los estudiantes entrevistados afirmaron tener consecuencias negativas por consumir alcohol en el horario académico, entre estas ir perdiendo materias o no tener tiempo para estudiar. Por ejemplo, se expresó: algunas veces no iba a clases porque me iba a tomar y creo que voy a atrasar en 2 materias. Segundo, también se identificó que los estudiantes prefieren consumir alcohol con sus amigos y elegir aprovechar ir a sitios de consumo cercanos a la universidad. Sin embargo, el núcleo familiar, el consumo de alcohol se considera como algo normal y es frecuente durante fechas especiales y celebraciones. Es posible concluir que tanto la familia como los amigos son factores que influyen notablemente al momento de consumir alcohol, ya que sea en celebraciones o reuniones. Se incita al consumo excesivo de este, provocando que los estudiantes vean esta conducta como un patrón cultural y de este modo permiten que el consumo interfiera negativamente en su ámbito académico. De igual manera son conscientes de que todo debe tener un límite y que por más que lo deseen, tanto el consumo de alcohol como el ámbito académico no se pueden combinar porque trae consecuencias negativas. Y como conclusiones tenemos que el ámbito académico universitario, el consumo de alcohol es muy frecuente entre los estudiantes, debido a que es visto como algo normal. Sin embargo, se encontró que las mujeres prefieren estos espacios para celebrar, mientras que los hombres los escogen para relajar. El consumo de alcohol tiene consecuencias negativas en el rendimiento académico, porque afecta los procesos cognitivos y no permite que se dé un adecuado aprendizaje, y esto se evidencia en las notas de cada materia.
La familia tiene un papel muy importante y fundamental, puesto que es a partir de ella que se generan hábitos y pensamientos frente al consumo de alcohol que pueden repercutir de manera positiva o negativa en la vida del estudiante. Y los estudiantes son conscientes de que el consumo de alcohol tiene consecuencias, pero no les dan un adecuado grado de importancia a estas y permiten que interfiera de manera negativa en el rendimiento académico. Para finalizar, tenemos las conclusiones, donde decimos que una investigación cualitativa es generalmente utilizada para recolectar datos a partir de opiniones, ideas, razonamientos, etc. Esto nos va a permitir describir las experiencias desde una perspectiva del sujeto. Este punto de vista luego va a ser nuestra base para nuestras conclusiones analíticas. Sin embargo, un investigador debe hacer uso de los paradigmas o modelos para que su estudio o investigación permanezca dentro de los límites de lo legítimo o justo.